Vamos a hablar un poco más sobre las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en más de 100 ciudades en defensa de la democracia, como una expresión ciudadana de preocupación respecto del intento o el propósito de eliminar órganos autónomos o restringir su actividad, órganos que han sido creados a lo largo de las últimas 4 décadas. Sobre ello platicaremos con el analista político José Antonio Crespo, quien nos acompaña nuevamente en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Mucho gusto. Bueno, ¿cómo viste estas manifestaciones? En particular, la que llama mucho la atención por la cantidad de personas que acudieron es la del Zócalo. Sí, que era la que se esperaba, ¿no? Pues en la capital. Pues yo me imaginaba que iba a haber mucha gente, no tenía dudas, por las marchas previas que había visto y porque pues ya estamos cerca de las elecciones y hay cada vez más conciencia de que si hay una intención de desmantelar la democracia. Y si había alguna duda con lo que hemos visto, lo de la corte, lo del tribunal, en fin, meter gente en el INE, gente de Morena, pues la propuesta de reformas de López Obrador pues ya no deja ninguna duda, ¿no? Destruir las instituciones autónomas, la propia encargada de la Comisión de Derechos Humanos pidiendo que se destruya. Bueno, pues está muy claro, ¿no? Entonces a la gente que sí nos importa la democracia, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 30 años, pues muchos salimos a defenderla, a expresarla. Eso no se traduce en votos en automático, pero sí creo que ayuda al espíritu, al ánimo Uh-huh. de mucha gente de que sí hay la posibilidad de un triunfo. Sí creo que hay mucha gente que se está dando cuenta el riesgo de que se desmantele la democracia. Hay muchas hay muchas propuestas que tú has señalado de demolición de la democracia, pero hay una que se le ha reparado poco: quitar los plurinominales. Uh-huh. Esa es una fórmula de hace 60 años, de cuando el PRI era hegemónico, y precisamente por eso, por tener puras mayorías, la sobrerepresentación no era del 8% como ahora, era del 35-40%. Distorsiona completamente la representación ciudadana y te puedes dar con un número de votos limitado Uh-huh. hasta una mayoría calificada. Por ejemplo, si aplicamos la fórmula en el 18, Morena y su coalición hubieran obtenido 75% de los diputados. Uh-huh. Eso es obviamente una regresión a 60 años atrás, no es una vista a futuro, como nos han dicho, y obviamente es una fórmula que favorece el partido mayoritario. Entonces, pues ahí se ve muy clara la intención de regresar a la hegemonía priista. Sí, de hecho, pues desde, me parece que fue en el 63 que se crearon los llamados diputados de partido, siempre Así es. la presencia se había fomentado la presencia de las minorías en el Congreso de la Unión y ahora, pues con esta iniciativa se quiere echar esto para atrás. Sí, como dices tú, el embrión de los plurinominales fueron los diputados del partido. Sí. Eran pocos, ¿no? Ujú. Estaba limitado y todo, pero existían, y fue en 64. O sea, nos quieren regresar a antes de 64. Esa es la visión de futuro del López Obrador Sí. en materia política, 60 años atrás. Bueno, ahora, bien dicen, José Antonio, creo que lo hemos podido atestiguar a lo largo de los últimos años, que las plazas no votan, que a veces, pues la gente que manifiesta su oposición al gobierno, yo sé que estas manifestaciones no fueron, digamos, no tuvieron un sentido partidista o de promoción del voto de alguna candidatura, pero finalmente sí es una expresión de gente que está inconforme con el gobierno del presidente López Obrador, y se dice que las plazas no votan. ¿Tú qué opinas al respecto? Así es, mira, no fueron los partidos. Yo participé en la decisión de los órganos ciudadanos de hacer una marcha más para la defensa de la democracia.
distintos partidos que no estaban presentes. Simplemente después se les avisó, se les dijo que no llevaran banderas, etcétera, que el que quería ir por su gusto, como ciudadanos que son, podían ir, pero que no hicieran, digamos, una manifestación partidista. Pero la decisión lo fue de los partidos. Ahora, tienes razón, las marchas no se traducen en votos en automático. Ujú. Eso se decía de la izquierda. Llenaban las plazas, pero no las urnas. Puede volver a ocurrir ahora. Sin embargo, creo yo que sí ayudan, por ejemplo, marchas tan cuantiosas como la de ayer, Ujú. ya cerca de las elecciones, a elevar el ánimo de la gente, a quitar un poco esa imagen de que ya ganó Claudia, hagas lo que hagas, Ujú. y que tiene una ventaja del 60% en las encuestas. Creo que se ayuda a que nos demos cuenta que hay mucha gente, sobre todo, creo yo, clase media, que primero sí le importa la democracia, Sí. porque hay mucha gente en México que no le importa la democracia, y hay datos al respecto. Segundo, que sí quieren, que sí ven que López Obrador es una amenaza a la democracia, que si Claudia gana y Claudia adoptó el programa de López Obrador, de reformas, etcétera, y lo ha dicho, sí podría tener elementos, Ujú. no la mayoría calificada, pero sí elementos en la Corte que le ayuden a hacer constitucionales leyes secundarias. Ya sabes que así funciona. Bastan 4 ministros que sean incondicionales del presidente para que leyes anticonstitucionales sean válidas. Bueno, Claudia podría recurrir a eso, por ejemplo, para lo de los pluris o lo de las instituciones autónomas, etcétera. Pero el hecho de que vaya tanta gente que no se traduce en votos, tienes razón, pero creo que ayuda en el ánimo, Ujú. porque acuérdate que después de que Xochitl fue nombrada, pues la futura candidata, ¿no? Hubo un impasse y decían ya se desinfló, y lo que pasa es que estaba organizando pues su narrativa, su equipo de campaña, en fin, y creo que en las últimas semanas han pasado cosas que hace que vuelve a resurgir el espíritu de esperanza de mucha gente, y eso sí ayuda a la hora de votar. No se traduce en votos, pero sí ayuda al ánimo. Ujú. Creo que en ese sentido fue Muy positivo. bien. Bueno, en lo que escuchábamos a José Antonio Crespo, el presidente en su conferencia mañanera habló del tema de la marcha ayer y ahora le voy a pedir su reacción a José Antonio, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace un momento. Pues hay que seguir combatiendo la corrupción porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. A ver, José Antonio, nos decías hace un momento que a quienes están o quienes son opositores del gobierno esto les sirvió de ánimo, pero a quienes apoyan al presidente o la causa del presidente, este tipo de comentarios a un grupo de pues decenas de miles de personas, ¿qué tanto les ayuda? Bueno, pues, la gente que sigue a López Obrador la sigue ciegamente. Él les ha dicho pues que son reales ciegos, les ha dicho solovinos, les ha dicho mascotas, que quiere decir que van a hacer lo que él diga, lo que sea. Ujú. Ya sabemos que esos no se van a convencer, que el discurso de la oposición no está dirigido a ellos. No sabemos cuántos son, pero los que sean van a hacer lo que diga López Obrador. Entonces, bueno, pues a ellos no les afecta para nada la marcha de cambiarles su criterio. Pero lo que sí veo es que hay mucha gente muy enojada Ujú. de ellos. Creo que sí les pegó. Y yo quería decir que toda la
propaganda, los comentarios, las evaluaciones, las descalificaciones que hicieron la semana pasada, pues ayudaron a divulgar la marcha. A lo mejor por eso tuvo tanto éxito. Yo les agradezco, porque ayudaron en mucho a divulgar la marcha, y salió bien. Ahora, hay cosas que dice López Obrador que hay que tomarlas en cuenta. Primero, el criterio que yo he mantenido desde hace mucho, y lo reitero, es que casi todo lo que dice López Obrador, casi todo, para no ser exagerado, es al revés. Cualquier cosa, si dice que va a reconocer un posible triunfo de Xóchitl, es que no. Si dice que se va a retirar de la política, es que no. O sea, para mí es un indicador López Obrador, lo oigo con la atención, porque lo que dice va a ser al revés. Es un indicador inverso. Entonces, él está diciendo que pues, los corruptos, etcétera, etcétera, son cosas que se aplican desde luego que a la oposición, pero por eso estábamos construyendo la democracia, para que eso cada vez sea menos. Había corrupción antes, claro. ¿Por qué no metió a la cárcel a Peña Nieto? ¿Por qué hizo un pacto de impunidad con él? Entonces, ¿por qué se queja de lo que él no hace? Hubiera sido un precedente muy importante. Yo insistí, incluso con mayor énfasis que Pigmenio, que ya es decir, que llamaran a cuenta a los corruptos del pasado. Lo que pasa es que Pigmenio ya no dice nada de eso, porque ya se dio cuenta que López Obrador no quería. Pero yo digo, tienen que sentarse precedentes para que acabe la corrupción. Si no, eso va a seguir. Pues ahí está, José Antonio, te agradezco mucho el comentario. Con mucho gusto. Hasta Estás bien, luego. gracias, José Antonio, que eres analista político.